Ahora, esta noche, quiero que vayas conmigo al capítulo 6 de Marcos. El capítulo 6 de Marcos, y comenzaremos en el verso 14. Estas palabras: y el rey Herodes oyó hablar de él, porque su nombre se había difundido. Ahora, esto es, él estaba oyendo hablar de Jesús. Todas las cosas que Jesús hacía. Él hacía ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos y aún resucitar a los muertos. Y oyó hablar el rey Herodes de él. Y él dijo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Pero aquellos que rodearon a Herodes le dijeron: no se llama Juan, se llama Jesús. Pero Herodes estaba convencido y dijo: no es Jesús, es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, a quien yo maté cuando Salomé bailaba delante de mí. Yo quedé tan fascinado con su baile que le prometí cualquier cosa que pidiera, incluso la mitad de mi reino. Y luego me arrepentí. Me gustaba escuchar a Juan el Bautista, aunque no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que decía, especialmente cuando me acusaba de adúltero. Pero no quería tener que matarlo. Pero había hecho una promesa delante de todos mis señores y damas y todos los jefes del estado, de que le daría a esta chica todo lo que quisiera. Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Así que tuve que enviar un verdugo para que fuera y trajera su cabeza. Y sé que ha resucitado entre los muertos. Esta es la única explicación para que este hombre recorra todo el país y haga lo que está haciendo y sea tan famoso. Lo llaman Jesús, pero en realidad, dijo Herodes, yo sé que es Juan el Bautista. ¿Por qué Herodes dijo eso? ¿Sabes? Lo dijo porque su conciencia lo estaba matando. Lo único que podía pensar noche y día era en esa cabeza. Esa cabeza ensangrentada de Juan el Bautista, que había traído en una bandeja, porque una muchacha había realizado para él un baile sensual, excitando todas sus pasiones. Ya sabes, hay un fondo de conciencia en casi todas las oficinas postales importantes de Estados Unidos. Si has engañado al gobierno y te molesta la conciencia, puedes enviarlo a ese fondo de conciencia. En todo el mundo los niños pequeños saben que ciertas cosas están mal, donde quiera que se encuentren. ¿Quién les dijo? Ahora, cuando el viento viene de esta dirección, tomamos los aviones porque el aeropuerto está justo aquí y vuelan muy bajo sobre el estadio. Y hay efectos de sonidos maravillosos para la predicación. Pero la conciencia es el juez moral del alma. Y la conciencia no dicta una ley, sino que advierte de la existencia de una ley. Piensa en eso por un momento. La conciencia te advierte que existe una ley moral. Esa ley moral la expresa Dios verbalmente en los 10 mandamientos. También lo expresa verbalmente el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Estas son leyes. La conciencia se pone dentro de ti para advertirte cuando estás rompiendo una. La conciencia está en el corazón de cada uno de nosotros. Hay una pequeña luz roja que se enciende. Pero hay algo en tu propio corazón y en tu propia alma que te pone rojo y te dice: no hagas eso, estás equivocado. La mayoría de nosotros vamos en contra de nuestra conciencia una y otra vez. Y en un momento les mostraré cómo pagamos por ello, porque la Biblia habla de varios tipos de conciencia. Primero está la mala conciencia, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. En otro lugar la Biblia dice de la conciencia contaminada, Tito 1:15. Para los contaminados e incrédulos nada es puro, sino que hasta su mente y su conciencia están contaminadas.
Puedes tener una mala conciencia y una conciencia contaminada. Y esto es lo que me conmueve acerca de estas escrituras. Lo mismo que nos dice cuando estamos conscientemente equivocados, se vuelve corrupto. Como una campanita que se supone debe sonar y darnos una nota clara, se resquebraja de modo que su nota sea falsa. Y eso es cierto, que cuando rechazas la voz de la conciencia una y otra vez después de un tiempo, la voz de la conciencia misma se contamina y se vuelve malvada y te da señales equivocadas para que tú también puedas estrellarte al acercarte a la pista de una decisión. Porque ya ves, tu conciencia empieza a llamar bien al mal, llamará al bien mal. Pondrá oscuridad por luz y luz por oscuridad, y dirá que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Se convierte en el mal mismo. Cuando vas en contra de tu conciencia una y otra vez, llega un punto, una línea divisoria, en el que tu conciencia ya no es confiable en lo absoluto. De hecho, te llevará en la dirección equivocada. Y cuando llegas a ese punto, llegas a una situación muy peligrosa en tu vida, porque entonces no habrían dejado de ofenderse, porque los adoradores, una vez purificados, ya no tienen conciencia de pecado. En otras palabras, existe la posibilidad de que puedas destruir tu conciencia. La Biblia habla, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, habla de personas que tienen una conciencia cauterizada como un hierro candente, como un hierro de marcar. Tienes la conciencia cauterizada. Tu conciencia ha sido alejada como amiga y consejera, y regresa en forma de remordimiento, y regresa en muchas formas diferentes. La conciencia puede ser utilizada incluso por los espíritus malignos. Verás, Dios lo puso en tu corazón para ayudarte y guiarte por la vida. Y tu conciencia te ha dicho que no digas esa mentira, que no vayas a ese lugar al que fuiste la otra noche. Y lo hiciste de todos modos. Te dije que no desobedezcas a tus padres, pero lo hiciste. Entonces haces tu conciencia más y más dura. Verás, el Espíritu Santo usa la conciencia para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo usa la conciencia para atraerte al Señor Jesucristo, y tú dices no, 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 no. Y después de un tiempo, tu corazón se vuelve cada vez más duro, y más y más y más duro, y más y más. Dios todavía te ama. Dios quiere perdonarte. Todavía no es demasiado tarde para nadie aquí. Pero conozco personas, teólogos muy brillantes, que piensan que hay una línea más allá de la cual puedes ir y en la que ya no puedes ser salvo. Te vuelves reprobo, con una mente reprobada, tan endurecido que no puedes venir a Cristo. Sé que la Biblia dice que hay pecado de muerte, y también sé que Jesús habló de un pecado que no podía ser perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese rechazo total de Cristo que no puede ser perdonado. Creo que eso es lo que es. Estamos hablando de algo aquí esta noche que es muy, muy sensible, delicado y peligroso. Y conozco a muchas personas que tienen algo de iglesia, van a la iglesia, han sido bautizados, pero nunca han conocido realmente a Jesucristo como su Señor y Salvador, y están en peligro de endurecer sus corazones y endurecer su conciencia, hasta que ya no puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Y si puedes venir a una reunión como esta y escuchar el Evangelio de Jesucristo cantando y predicando, y no te toca el corazón en lo absoluto, cuidado, porque ya ves, puedes endurecerte en el Evangelio.
Tenemos mucho evangelio ahora en Estados Unidos, en la televisión, la radio y las iglesias. Gracias a Dios por cada uno de ellos. No me importa lo que hagan solo para llevar a la gente a Cristo. Pero el peligro es que escuchamos tanto evangelio que entra por un oído y sale por el otro y no se aloja en nuestro corazón. Y no profundizamos como habla André Crucian hace un momento y cantando sobre debe ser profundo hasta que lleguemos a ser discípulos del Señor Jesucristo. Estoy encantado de escuchar cuántas iglesias en esta ciudad tienen estudios bíblicos y clases bíblicas y cuántos predicadores en la ciudad predican mensajes expositivos, llevando a la gente a través de la Biblia y enseñándole mientras predican. Porque esto ayuda a la gente a creer. Pero tenemos tanta gente que piensa que porque han sido fieles a la iglesia, o porque han dado a la iglesia, o porque han hecho algunas buenas obras, van a ir al cielo. Y la Biblia claramente dice que no se puede ir al cielo por obras, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y no por obras propias, no por obras, para que nadie se gloríe. Si pudiera llegar al cielo, Cristo nunca habría muerto en la cruz. Si pudiera llegar al cielo trabajando desde la mañana hasta la noche, todo el día, y aún si no fuera suficiente, porque estoy destituido de la gloria de Dios. Y por eso Cristo fue a la cruz y pagó la pena y el precio de mis pecados y me dio vida eterna. Y aquí hay algo interesante que sucedió cuando acepté a Cristo. Y esto te sucederá a ti. Puedes volver a sensibilizar tu conciencia y tu conciencia puede volver a ser la conciencia de un niño pequeño simplemente. Y no me pongo como ejemplo en absoluto de ninguna bondad. Pero te puedo decir esto. Y creo que un cristiano camina por ese camino. El Espíritu Santo habla a través de la conciencia y guía, dirige e instruye. Tener una conciencia libre de toda ofensa, dijo el apóstol Pablo, para tener la conciencia limpia. Esa pequeña luz que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahora la Biblia habla de una conciencia que convence. Y ellos, condenados por su propia conciencia, salieron uno a uno. Y por supuesto está hablando de la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Jesús había estado enseñando y estos fariseos le habían traído a Jesús a esta mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y le dijeron: Señor, dices que eres un maestro, dices que eres un rabino, muy bien, ¿qué haremos? ¿Apedrearemos a esta mujer? La ley dice que debemos apedrearla y matarla. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús escribió en el suelo. No sabemos qué escribió, pero creo que escribió los 10 mandamientos. Y leyeron los 10 mandamientos y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primer piedra. Puede que no hayan sido culpables de quebrantar el 7º mandamiento, pero tal vez fueron culpables de quebrantar el 10º mandamiento, o el primer mandamiento, o el tercer mandamiento, porque ninguno de esos líderes religiosos podía tomar esa piedra y arrojarla, porque ellos eran culpables. Y la Biblia enseña que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, la Biblia enseña también que la conciencia no puede curar la herida que inflige, no puede lavar la mancha del alma, no puede deshacer el pecado, no puede cubrir tus pecados. Ese no es su negocio. Su negocio es condenar. Es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección lo que nos salva de nuestros pecados. Solo Cristo puede decir a nuestras almas y a nuestra propia conciencia: estad quietos. Como le dijo al mar enojado hace mucho tiempo: te pido esta noche que vengas al pie de la cruz y encuentres el perdón de todos tus pecados. Te pido que vengas a la cruz esta noche y recibas la vida eterna. Te pido que vengas a la cruz esta noche mientras aún puedas escuchar la voz del Espíritu de Dios. Porque verá, hay algunos pasajes extraños en la Biblia que hablan de que Efraín está unido a sus ídolos.
déjenlo en paz. En otras palabras, Efraín está absorto con sus juguetes que Dios dijo, déjenlo en paz, no lo molesten, que se lo pase bien, que esté perdido. La Biblia dice, el que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces, de repente será cortado sin remedio. No pretendo conocer todo el significado de esas escrituras. No me atrevo a ir más allá de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero les diré que esa advertencia se encuentra en toda la Biblia. Recuerdo una historia que contaron hace años, creo que el doctor Roger Lee la solía contar, sobre un hombre en Nigeria. Y tienen un lugar allí, y he visto ese lugar, se llama Más Allá del Punto de Redención. Y este hombre había podido nadar el Canal de la Mancha varias veces. Así que vino a Estados Unidos y dijo, voy a nadar el río Niágara, en ese punto en el que dicen que no se puede nadar. Entonces se reunió una gran multitud y él se zambulló y comenzó a nadar con brazadas poderosas. Un hombre muy fuerte y nadador muy rápido. Y llegó a ese lugar que llamaban el punto de no redención. Saludó a la multitud y se zambulló nadando. Recogieron su cuerpo río abajo. Murió. Hay un punto más allá del cual no puedes ir. Hay un punto en tu rechazo de Cristo o en tu negligencia hacia Cristo. Un punto más allá del cual no puedes ir sin poner tu vida en peligro, tu alma en eterno peligro. Voy a pedirte esta noche que te rindas a Cristo. Dices, ¿qué tengo que hacer? Es muy simple. Ven a Dios. Dios lo hizo muy simple. Que las personas sin educación, los ciegos, los sordos, los mudos, los educados, las personas de todas razas, en todo el mundo pueden hacer lo que Dios pide. Él solo te pide que creas. Y esa palabra creer, sin embargo, tiene mucho que decir. Significa estar firme, poner tu confianza en Dios totalmente. Significa que estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados. Lo que también significa un cambio de estilo de vida, un cambio en tu forma de vivir. De ahora en adelante Dios es primero, no vuestras concupiscencias, ni vuestros ídolos, ni vuestro trabajo, pero Dios y Cristo se convierten en el Señor de tu vida y lo recibes como el Señor Jesucristo. Voy a pedirles que hagan algo esta noche, que hemos visto hacer a cientos de personas en este estadio esta semana. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora mismo, que vengas y te pares frente a la plataforma y digas esta noche, no estoy seguro de que Cristo vive en mi corazón. No sé si he endurecido mi conciencia o no, pero quiero asegurarme esta noche y dejarlo entrar. Quiero arreglar mi vida con el Salvador y Señor. Quiero asegurarme de ello. Levántense y vengan ahora mismo. Cientos de ustedes de todo el estadio. De todo el estadio. ¿Por qué te pido que vengas? Jesús dijo que si no estás dispuesto a reconocerme públicamente delante de los hombres, yo no te reconoceré delante de mi Padre. Él fue colgado en la cruz públicamente por ti. La gente se reía de él. Puede que se rían de ti. Se burlaban de él cuando estaba colgado allí. Pero él lo hizo por ti, porque te amaba. Ahora levántese y vengan. Y párense aquí en silencio y con reverencia y digan esta noche, quiero a Cristo en mi corazón. Quiero saber que Él está allí. Él me ha hablado esta noche. Él me ha convencido esta noche. He estado perturbado esta noche. Usted viene y se para. Y después de que haya venido y se haya parado aquí, le diré una palabra y oraré con usted. Y les daremos algo de literatura y podrán regresar y unirse a sus amigos. Si estás con amigos o familiares te esperarán. Si has venido en autobús te esperarán. Levántate rápido ahora mismo, de todo el estadio, del coro, de todas partes. Me gustaría decirles unas palabras a los que están viendo este video. Como ya saben, estamos aquí en Liberbrook, en Memphis, Tennessee. Unas 40,000 personas aquí esta noche y cientos de personas vienen de todas partes del estadio para comprometerse con Jesucristo. No tienes que estar aquí en este estadio para encontrar a Cristo. Puedes encontrarlo donde estés. Puede que estés sentado en un bar, en una habitación de hotel, en tu propia casa.
pero puedes decidir hoy a Cristo. Pero puedes decir sí a Cristo. Él perdonará todo el pasado. No me importa lo que sucedió. No me importa lo sucio y sórdido que sea. Él te perdona porque te ama. Él te ama tanto que murió por ti. Así que puedes recibirlo en esta hora. Solamente dile: Señor, entra en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Voy a vivir para ti. Ayúdame a vivir para ti y a dejar de pecar. Te seguiré y te serviré. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, has nacido de nuevo y tu vida empezará a cambiar, porque la vida de Cristo vendrá sobre ti y no te permitirá seguir en ese pecado. Has nacido de nuevo y ahora eres un hijo de Dios. ¡Aleluya! Pero justo en ese momento la gracia del Dios viviente vino sobre mí, tomó el control, cambiando la atmósfera. El sermón que prediqué era muy sencillo: el barro en las manos del alfarero. Sobre un pasaje de Jeremías 18 tenía 3 puntos. Primero, el barro es moldeable. Segundo, el barro es restaurable. Y tercero, el barro es débil. Segunda de Corintios 4:17. Avancé rápidamente con los 2 primeros puntos, pero cuando llegué al tercer punto parecía como si ya no predicara a los presos, sino a las 8 personas que venían conmigo. El barro es débil. Dios escogió lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Lo necio escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Gloria a Dios que no tenía de qué envanecerme. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La mejor recompensa para los que servimos. Y en esta noche quiero que me acompañen a Mateo capítulo 3, verso 13. Mateo capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Quiero que oremos por esta palabra. Bendito Dios del cielo, hoy venimos a ti en el poderoso nombre de Jesús, entendiendo nuestra necesidad de ti, entendiendo que sin ti no somos nada ni nadie, pero creyendo que tienes el poder para ministrar nuestras vidas. Por eso te pedimos que conforme a la necesidad de cada persona hoy, tú seas enviando tu precioso Espíritu Santo y tu palabra para que seas ministrando a las necesidades físicas, emocionales y espirituales. Entendemos que tienes el poder para obrar en medio de cualquier situación. Hoy entrego mi vida en tus manos. Yo sé que yo no soy nada y no soy nadie, pero sé que tu Espíritu Santo poderoso puede hablar a estas vidas hoy a través de esta bendita palabra y tocarles y sanarles y ministrarles de una manera muy especial. Así que te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Como seres humanos queremos dejar huellas plasmadas en las cosas que hacemos y en las personas que nos rodean. Es porque nos gusta ser reconocidos y sentirnos importantes. Como padres esperamos que el día en que nuestro hijo se gradúe o triunfe, él diga que fue gracias a lo que hicimos por él. Como empleado, tú esperas que en una reunión importante tu jefe extienda su mano hacia ti y resalte tu labor en la empresa. Aún nos gustaría que hubiera un hall de la fama en nuestra iglesia y las huellas de nuestros pies y de nuestras manos quedaran grabadas en una placa y allí se dijera todo lo que hemos hecho. Es que nos gusta ser reconocidos y valorados y que nuestras huellas resalten como el sol en un atardecer sin nubes, como el eco en un valle, como un grito de victoria al final de la carrera. Pero seguir las huellas de Jesús en el Jordán será un poco más difícil. Hoy quiero hablarles de las huellas de Jesús en el Jordán. Estoy escribiendo un libro que se llama Siguiendo las pisadas de Jesús. Y este sería el segundo capítulo que hoy estoy predicando delante de ustedes. Hoy hablaremos de la humildad de Jesús.
Lo que más nos cuesta imitar a nosotros como cristianos de Jesús es su humildad. Pues las aguas para nosotros turbias de la humildad las han borrado. Son las huellas que no se pueden ver. Pues la actitud humilde de Jesús es lo que más nos cuesta imitar. La humildad de nuestro tiempo se ve como debilidad. Y pasar desapercibidos o no recibir una gratificación, sentarnos en la última silla para que otros tomen los mejores puestos, no está en nuestros planes. Pues como seres humanos siempre queremos más. Nuestros sentidos, influenciados por la codicia del poder, nos llevan a desobedecer a Dios, dañando a todos los que nos rodean. Nos hace justificar los medios para alcanzar nuestros propios propósitos. No nos importa qué tengamos que hacer para lograr nuestras metas o a quién tengamos que dañar. Eva quiso ser igual a Dios. Jesús, por el contrario, no se aferró a ser como Dios. En Génesis 3:6 dice que Eva vio que el fruto era bueno, agradable, codiciable para alcanzar la sabiduría, para ser como Dios. Eso le dijo la serpiente. Sin embargo, la actitud de Jesús fue totalmente distinta. En Filipenses 2:5-8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos gusta que nos atiendan bien. Deseamos un buen servicio. Sin embargo, Jesús tomó forma de siervo. Él no vino a ser servido, sino a servir. No nos gusta humillarnos, mucho menos ser humillados. Esto no está en nuestra naturaleza terrenal y caída. Y creemos que tendremos una mejor paga actuando a la manera del mundo. ¿Saben? Jesús les dijo en Lucas 22, en el verso 25 y 26. Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, como el que sirve. ¿Saben? No hay mejor paga que la que Dios le da a los que le reciben y le sirven humildemente. La paga de Jesús por su humildad está escrita en Filipenses 2:9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Los grandes reyes de la tierra, los grandes dictadores de la tierra que incluso negaron a Jesús, Stanley, Hitler, Mussolini, un día estarán delante de Jesús arrodillados y diciendo: este es el Hijo de Dios, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego serán echados al infierno. Bueno, volvamos al Jordán. El Jordán siempre fue utilizado por Dios para tratar con el carácter de los hombres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos la historia de Naamán. Naamán era un general sirio que había alcanzado grandes cosas, pero que sufría de una grave enfermedad llamada lepra. La historia se cuenta en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Había un hombre poderoso en toda la nación de Siria, se llamaba Naamán, era el general, había tenido grandes conquistas, era un hombre poderoso, respetado, pero leproso. ¿Saben? Naamán tenía riquezas, tenía fama, tenía poder, pero era leproso. Así que la jovencita que trabajaba en su casa, que había sido llevada esclava a trabajar a la casa de este hombre llamado Naamán, había sido tomada un día de Israel
Conocía al Dios verdadero, conocía al Dios todopoderoso, conocía al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y esta jovencita le dijo a la esposa de Naamán: si mi señor fuera hasta Israel, hasta Samaria, allí hay un varón de Dios, un profeta del Altísimo, y él le curaría de su lepra. Entonces Naamán se apresuró, fue al rey, habló con el rey, le contó esta historia, y el rey de Siria mandó a Naamán a que fuera a Israel a buscar ese profeta. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Esa historia está en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, y estoy leyendo el verso 9 en adelante. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará su lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores? Dios tenía que tratar con la vida de Naamán. Naamán era un hombre grande, así que las aguas turbias del Jordán no eran agradables para él. El Jordán no era un lugar que frecuentaran los reyes para bañarse, mis amados. Naamán tenía su propia idea y lo que él creía mejor, que eran los ríos de Siria, Abana y Farfán. ¿Te identificas con él? Siempre queriendo hacer tu propia voluntad. El Jordán no era un río atractivo, pues era poco profundo, de aguas turbias, por arrastrar sedimentos con lodazales y un olor nada agradable. No es el lugar que en vacaciones buscaríamos, pero fue ese el lugar que escogió Jesús para ser bautizado. Mateo 3:13 dice que Jesús vino al Jordán para ser bautizado. Sin embargo, Naamán quería huir del Jordán. Jesús vino para ser bautizado. Él no fue forzado, ni siquiera invitado. Simplemente estaba yendo al lugar que otros habían rechazado. El Jordán para nosotros hoy no es un lugar al cual podamos ir para mostrar nuestra humildad, sino más bien debe ser una actitud continua de morir a lo que nos gusta e identificarnos con los más necesitados. Dice en el verso 14 de Mateo 3: Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. El bautismo simboliza muerte y resurrección. Y ahora echemos un vistazo de quién fue el que bautizó a Jesús. Un hombre llamado Juan, nada convencional, lo que hoy llamamos un excéntrico, un desquiciado, un loco. ¿Te gusta vestir bien? ¿Y qué pensarías de un hombre que se viste así? Mateo 3:4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Eran unas ropas prácticas y resistentes, pero poco cómodas o a la moda. ¿Y qué tal la comida de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan qué comía? ¿Ustedes podrían pedir un buffet para su matrimonio con esa comida? Él comía langostas, saltamontes y miel silvestre. Bueno, algo bueno debe tener este hombre. Quizás era una persona muy prudente al hablar. Dice en Mateo 3:7 que al ver que muchos fariseos y saduceos venían a él para que los bautizara, él les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Te gustaría que este hombre te diera la bendición en tu matrimonio? ¿Invitarías a este hombre a una reunión familiar? ¿O que él homologara tu profesión? Quizás no, ¿verdad? Es que queremos ser reconocidos por lo que el mundo llama importante, o a los que el mundo llama importante. Y en el mundo una persona es importante por el poder, dinero o fama que tenga.
En aquel tiempo habían personas muy importantes. Caifás, el sumo sacerdote, tenía el poder religioso. Herodes, que por sus placeres mundanos y excesos y escándalos sexuales y por ser hijo de Herodes el Grande, era famoso. Y Pilato, gobernador de Judá, con gran poder político. Pero Jesús nunca buscó ni su aprobación ni su reconocimiento. Por el contrario, siempre confrontó y censuró el poder religioso. En Mateo 21, 15 y 16 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: oyen lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Y por Herodes nunca se dejó intimidar, antes le respondió despectivamente. En Lucas 13, el verso 31-32 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y esto fue lo que respondió Jesús: id y decidle a aquella zorra: he aquí, yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Fue despectivo con Herodes. Y frente a Pilato no perdió su dignidad, sino que le respondió como el rey que era, que no necesitó hablar ni aparentar para mostrar su nobleza y grandeza. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versos 10 y 11 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Jesús se asoció con los humildes. El Rey de Reyes, el Dios hecho hombre, el maestro y príncipe de los pastores, se humilló para que uno en el desierto, una caña sacudida por el viento, un hombre desechado por los religiosos, lo promoviera y lo anunciara. Incluso el mismo Juan dudó de Jesús, pero cuando Jesús habló de él, le dio el honor que solo una persona poderosa y humilde y segura de sí misma daría a otra, sin sentirse amenazado de perder su autoridad ni su puesto. Seguir las pisadas humildes de Jesús nos llevará a dejar de buscar la aprobación de los hombres y la apariencia de este mundo, a buscar solo la recompensa que viene de Dios, a no buscar nuestro propio beneficio, sino el de los demás. Es tiempo de permitir que las aguas turbias del Jordán borren nuestras huellas y también se lleven toda frustración por no ser reconocidos, por no haber sido estimados o por la ingratitud de los que ayudamos y luego cuando los necesitábamos nos dieron la espalda. Jesús nos dijo: cuando hagan banquete, llamen a los mancos, a los desvalidos. Jesús no quiso decir que solo podíamos ayudar a los desvalidos, más bien que solo esperáramos la recompensa del Señor. Esta es la actitud que Él espera de nosotros. Fue la actitud de Jesús que lo llevó a morir en la cruz por nosotros, sin pensar si tú o yo le agradeceríamos. Solo lo hizo para darte vida eterna. Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Ahora quiero contarles una experiencia personal. Recuerdo la primera vez que fuimos a predicar con la confraternidad carcelaria a una pequeña cárcel en una provincia cercana a nuestra residencia, a la iglesia en donde me congregaba y donde servía en el ministerio de la predicación. Le habían extendido una generosa invitación a ser parte de este hermoso ministerio. Como iglesia ya habíamos estado en ese lugar, pero unirnos a la confraternidad era una experiencia que nunca habíamos tenido. Como verás, en la iglesia donde yo nací como cristiano, poco y nada importaban los títulos. Y los que servíamos en el ministerio de la predicación, ninguno tenía un diploma
de seminario, cosa parecida. Y la educación que teníamos era básica, incluyendo al pastor. Todos habíamos aprendido a predicar y a ministrar empíricamente, sin más herramientas que la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo. Estoy seguro que si algún teólogo hubiera visto nuestros bosquejos, se habría burlado como si fueran las notas de un niño de escuela. Pero ahora íbamos a compartir al lado de personas educadas y con posiciones prominentes, pastores y líderes cultivados detrás de cartillas, catedráticos y maestros calificados por una buena universidad. En verdad, esta primera vez fue especial. Como iglesia nos habían asignado ese día para dirigir el servicio, llevar las alabanzas y ministrar la palabra. Yo había sido escogido para ministrar la palabra, es decir, predicar, al menos esperábamos eso. Sin embargo, para los hermanos de la confraternidad, eso había cambiado. La razón es que un pastor de una iglesia reconocida había llegado sin conocer que ya había un programa. Por supuesto, los líderes de la confraternidad no querían hacerle un desplante a este respetado predicador. También había venido una pastora de otra ciudad. Ellos llegaron mucho antes que nosotros, por ello hicieron su propio programa. La pastora dirigiría el servicio en la cárcel, el pastor predicaría y solo necesitaban un cantante. Sin embargo, Dios también tenía su propio plan. Cuando llegamos allí estábamos sorprendidos de ver muchas más personas de las que esperábamos ver. Mi hermano Hernán Bonilla, un hombre apasionado por las almas, hombre al cual admiro profundamente y que siempre me promovió más de lo que yo hubiera querido. Incluso por su ánimo de impulsarme en ocasiones me metió en muchos problemas. A su lado el hermano Ronald Ariza, un verdadero adorador, que cuando cantaba parecía que el cielo descendía a la tierra. No era raro ver a las personas llorar o postradas cuando este hombre ministraba. Y como un abortivo de predicador estaba yo. Este grupo de 3 hermanos habíamos sido enviados por nuestra iglesia. Luego de saludar, le comunicaron el nuevo programa al hermano Bonilla, quien con mucha osadía no aceptó el nuevo programa y alegó: yo vengo con el pastor Ramiro. Yo pensé dentro de mí: ¿qué dijo el hermano Bonilla? Pensé con nerviosismo: yo no llego ni a diácono. Cuando el pastor escuchó la palabra pastor, cuando ese pastor importante escuchó la palabra pastor, entonces dijo con generosidad: si vino un pastor de otro lado, que predique. Y él empezó a mirar por todo lado buscando al pastor y no se dio cuenta que lo tenía al frente, y ese pastor era yo. Cuando terminó su confusión, ya me había cedido el turno y era demasiado tarde. Para su desilusión, yo no tenía apariencia de pastor, tenía 30 años y por ser muy delgado aparentaba mucho menos, con unos 75 centímetros de estatura y pesando menos de 60 kilos. No era lo que la gente esperaba ver cuando le presentaban un pastor. Y en verdad no era pastor, me estaban preparando para hacerlo. En realidad mi trabajo era hacer el aseo de la iglesia y ocasionalmente servía en el ministerio de la predicación. Por lo cual cuando vi su expresión me sentí menospreciado. Ya había predicado muchas veces, pero era mi primera vez ante este público. Por supuesto que no estoy en contra de estudiar, ni de prepararnos adecuadamente. Mi deseo es seguir aprendiendo y también fue un gran privilegio estar al lado de estos hermanos. El nuevo programa quedó así: la pastora dirigiría el servicio, el hermano Ronald cantaría y yo predicaría. Así este grupo de 9 personas nos dirigimos hacia la guardia de la cárcel. Yo caminaba sonriendo, pero por dentro estaba temblando de nervios. Sentía como que el corazón se me fuera a salir del pecho y la respiración se entrecortaba. Saludamos a los guardias, nos requisaron como de costumbre y nos dirigimos al patio de la cárcel. El primero en entrar fue el pastor. Tenía tanta seguridad que gritó: ¡Dios los bendiga!, con una gran sonrisa. Luego la pastora, con una actitud desbordante, dijo lo mismo.
El público lo recibió con mucho entusiasmo, pero yo ni siquiera pude saludar al portero. La sonrisa que tenía era más bien como una mueca, pues todos los músculos de mi cara estaban tensionados. Empezó el servicio y la pastora con gran autoridad les hizo guardar silencio, como si les hablaran niños de kinder. Luego alzó la voz y empezó a orar. Parecía tan cómoda que yo estaba tan impresionado. También su apariencia resaltaba. Parecía como si acabara de salir del salón de belleza. Su cabello alisado y finamente tinturado. Su maquillaje era perfecto, como si fuese una reina de belleza. Y su ropa parecía de desfile de modas. Realmente creo que no le estoy dando todo el crédito, hermano. Creo que su seguridad radicaba en su elegancia. Me gusta vestir bien, pero en ese momento estaba fuera de mis posibilidades. Y fue inevitable compararme. Eso me puso más angustiado. Los veía tan distintos a mí, preguntándome si debería ser tan detallista. El Señor tocó mi corazón y me dijo que sí. La razón es motivar a otros que se encuentran en la misma condición. Yo no vestía con lo que me gustaba, sino con lo que tenía. Toda la ropa que tenía me la habían regalado y no era ropa nueva, era ropa usada. Espero que no te ofendas, pero ni siquiera mi ropa interior la había comprado. Tenía un pantalón azul y claro, y parecía la moda porque tenía roto encima de la rodilla. Una camisa a rayas color gris y unas botas de gamuza. Y ahí estaba yo, un hombre lleno de complejos que pensaba que ya los había superado. Saben, la primera vez que hablé en público tenía 10 años, cursaba cuarto de primaria. Todos los alumnos debían hacer una exposición sobre el tema del aseo. Y cuando pasé, era tal el nerviosismo que me oriné delante de todos. Estoy seguro que este profesor y alumnos jamás olvidaron esta exposición. Así que por lo menos dejaba recordación. Pero era inevitable pensar en el fracaso. Gracias al Espíritu Santo que nos ayuda en todas las debilidades. Y en ese momento me inspiró para hablarme a mí mismo. Yo comencé a decirme: ellos tienen ropa elegante, yo tengo tu gloria. Ellos tienen homilética, yo tengo tu gracia. Ellos tienen simpatía, yo tengo tu presencia. No creo que ellos carecieran de estas cosas, pero repetir esto me dio fuerza, fortaleza. Como dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. Y así continuó el servicio. Mientras que la pastora aún pensaba que el pastor importante de aquella ciudad predicaría. Así que lo anunció. Pero el pastor muy prudentemente y disimuladamente hizo una seña dirigiéndose a mí. Cuando ella me vio, ese espantapájaros delante de ella, quizás hasta pensaba que yo era un recluso más. Comencé a caminar hacia el atrio. Temblaba como si fuera una gelatina. Con una voz aflautada les dije: Dios los bendiga. Parecía una gallina llamando a sus pollitos. Pero justo en ese momento la gracia del Dios viviente vino sobre mí, tomó el control, cambiando la atmósfera. El sermón que prediqué era muy sencillo: el barro en las manos del alfarero. Sobre un pasaje de Jeremías 18 tenía 3 puntos. Primero, el barro es moldeable. Segundo, el barro es restaurable. Y tercero, el barro es débil. Segunda Corintios 4:17. Avancé rápidamente con los 2 primeros puntos, pero cuando llegué al tercer punto, parecía como si ya no predicara a los presos, sino a las 8 personas que venían conmigo. El barro es débil. Dios escogió lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Lo necio escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Gloria a Dios que no tenía de qué envanecerme. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La mejor recompensa para los que servimos al Señor es ver las almas quebrantadas ante Dios y ver a estos hombres aguerridos y musculosos. 250 hombres habían en ese patio, llorando,
rendidos, arrodillados, levantando sus manos y agradeciendo a Dios por la palabra, fue asombroso. Porque el Espíritu Santo tomó control en ese momento. Aunque un espantapájaros estaba predicando allí, un hombre con solo un cuarto de primaria, una persona que no tenía homilética, una persona que no tenía hermenéutica, que no sabía nada de teología, pero era una persona que amaba al Señor y que ama al Señor con todo su corazón, que entiende que la gloria es de Dios, que entiende que no tiene nada de qué enorgullecerse ni envanecerse, que sabe que solo Dios puede obrar en medio de su necesidad y en medio de sus incapacidades. Yo no soy nadie y no soy nada, y eso lo entiendo. Y hoy doy gracias a Dios por haber permitido las cosas que permitió en mi vida, porque hoy no puedo gloriarme de absolutamente nada. Finalmente hice el llamado de salvación, y entre lágrimas los que antes parecían apáticos pasaron al frente. Fue un servicio hermoso. Mientras los presos alababan a Dios, los pastores estaban callados. Quizás meditaban en lo que había pasado. La salida del patio fue distinta como habíamos entrado. Yo salí agradecido con Dios y los pastores cabizbajos. Bueno, las aguas turbias del Jordán se llevan la arrogancia y toda jactancia. Debemos dar gracias a Dios las veces que nos sentimos débiles, porque es ahí cuando la gracia abunda. No quiero que me malinterpreten, yo no estoy en contra del estudio ni de vestir bien, pero las circunstancias adversas, la incapacidad o la discapacidad no pueden condenarte al fracaso. Al contrario, te preparan como el Jordán a Jesús. Que el cielo se abra y el Espíritu descienda sobre ti, y entonces todos los recursos del cielo estarán a favor tuyo, dice en Mateo 3:16. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. ¿Sabes? Las aguas del Jordán son las aguas de la humildad, y la actitud humilde de Jesús es lo que más nos cuesta imitar. Pero Él está buscando un corazón humilde hoy. Alguien que pueda rendirse al Señor y decirle: Señor, yo necesito tu presencia, yo necesito que tú obres en mi vida, yo necesito que tú me utilices. Yo te rindo mi vida, mis dones, mis talentos, mis capacidades. Haz lo que quieras conmigo. Y esa actitud humilde provocará que el Espíritu Santo venga sobre ti con poder y obre. Aunque hoy te sientas rechazado, aunque hoy te sientas menospreciado, aunque hoy estés tirado en el fango, aunque hoy sientas que no puedes avanzar, yo te digo en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios puede obrar en tu vida. Y tienes que acordarte de Jesús. Él es el que pone las manos encima de los leprosos. Él es el que abraza a las prostitutas. Él es el que cena con publicanos y pecadores. Él es el que escoge lo vil y lo necio, amado. Él es el que escoge a pescadores para entregar avivamientos. Él es el que escoge a lo más vil y menospreciado para levantarlo. Y Él te puede escoger a ti. Si tan solo rindes tú de Jesús, si hoy decides humillarte ante tu Dios, si hoy decides entregar tu voluntad ante Jesús, si hoy le pides al Señor que se lleve de ti el orgullo, si no quieres vivir a la manera del mundo, no quieres imitar quizás a los que quizás hoy se llaman grandes hombres de Dios, que tienen fama, poder, riquezas, pero quieres imitar al Nazareno que no tenía dónde recostar su cabeza. Quieres imitar al Nazareno que comía con los humildes. Quieres imitar al Nazareno que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces yo te invito a que te levantes y vamos a orar en esta hora, para que el Espíritu de Dios descienda sobre ti.
Dios está buscando a hombres y mujeres que rindan su corazón. Él no está buscando títulos. Si los tienes, gloria a Dios, y ponlos en la presencia del Señor y di: esto es para servir a Jehová. Pero Él no está buscando eso. Él está buscando es un corazón rendido, un corazón humilde, un corazón que no se capte de cómo predica de bien o cómo ora también, no. Un corazón que no se capte de sabiduría o de fe. Un corazón que le diga: Señor, estoy aquí en tu presencia necesitándote. Vamos, ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Nosotros queremos vivir de acuerdo a tu mensaje. Nosotros queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Nosotros queremos ser agradables a ti, Señor. Pero una persona que es agradable a ti es la que se humilla, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esa actitud de Jesús es la que queremos imitar. Nosotros no queremos imitar la actitud de aquellos que hoy se llaman grandes en el reino de los cielos, o que hoy se creen superhombres, superpredicadores famosos. No, queremos imitar a Jesús, aquel que se despojó a sí mismo, aquel que se complacía en estar con los humildes, con los necesitados, con los pobres, aquel que le dio vida a lo que estaba muerto. Hoy creemos, Señor, también que tú bendecirás a tus hijos. Yo oro por sus necesidades económicas, físicas, espirituales y emocionales, y creo que tú suplirás para cada necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, que el Espíritu de Dios venga y ministre y los levante y los llene de poder. Gracias por cada corazón quebrantado, Señor. Gracias por cada vida humillada hoy delante de ti. Te damos la gloria, te damos la honra y declaramos que el Espíritu de Dios viene con poder sobre cada vida. Te damos gracias, amado Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siglos, amén. Siglos, amén. Siglos, amén. Siglos, amén. Siglos, amén. Siglos, amén. Voy a pedir que inclinemos la cabeza para orar. Y mientras nuestros rostros están inclinados para orar, voy a pedir que no se muevan de ahora en adelante. Por favor, no susurren, no hablen. Una persona que se mueve, una persona que camina molesta a miles de personas. Y les voy a pedir que presten absoluta atención. Hay miles de personas aquí esta noche que tienen cargas que necesitan ser quitadas, problemas que necesitan ser resueltos, pecado que necesita ser perdonado. Muchos de ustedes están buscando una nueva forma de vida, están buscando gozo, por favor, felicidad, seguridad de que si mueren irán al cielo. Pero quiero decirte que antes de salir de este estadio, esta noche, puedes encontrar una respuesta a los dilemas, a los problemas, a las perversidades de la vida. Tu vida puede cambiar, puede transformarse, puede convertirse en una nueva persona en este momento entregando tu vida al Señor Jesucristo. Te voy a pedir esta noche que escuchen no solo con tus oídos físicos, sino que te voy a pedir que escuches con los oídos de tu alma. La Biblia enseña que tu corazón es tu alma y tienes que escuchar, y si nunca has escuchado, debes sintonizar lo que en estos años Dios quiere hacer contigo. Él tiene un mensaje para ti esta noche. Amado Padre nuestro, oramos a tu Espíritu Santo que traigas sobre esta vasta congregación un santo silencio, y oramos a tu Espíritu a traer y convencer a la gente y llevar los hombres al Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. No siento que pueda leer mi texto hasta que diga mi palabra de agradecimiento a todos ustedes que se han sacrificado y trabajado y orado por este gran y hermoso evento. Las graciosas, reflexivas palabras que ha dicho el vicepresidente quiere entregar aquello, y a quienes les corresponde todo el crédito a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche quiero que pasen conmigo a este capítulo 32 del libro de Éxodo, y el verso 26. Noche tras noche les he pedido a la gente que traiga sus Biblias. Espero que muchos de ustedes
Tengan sus Biblias esta noche. Éxodo, el capítulo 32 y el verso 26. Para nuestra primera escritura aquí es donde tenemos una imagen de Moisés parado frente a una gran multitud de personas. Algo como esto: sé que está sentado a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está del lado del Señor? Que se arrodille. Y todos los hijos de Leví se reunieron juntos debajo de él. Entonces te quiero compartir conmigo el libro de Josué. Estoy en el capítulo 24 y en el versículo 15 y leemos estas palabras: si ha sido malo para ustedes servir al Señor, elijan ustedes hoy a quién van a servir, si a los dioses que sus padres sirvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo: Dios no quiera que dejemos al Señor para servir a otros dioses. En estos dos pasajes de las Escrituras encontramos a dos de los más grandes líderes del Antiguo Testamento, Moisés y Josué. En ambas ocasiones, el pueblo se había metido en la idolatría. En ambos lugares, Moisés y Josué predicaron al pueblo. En ambas ocasiones, Moisés y Josué dijeron: debes elegir ustedes a quien servirán, ya sea hacia los dioses de la otra nación, o si servirán al Dios de verdad, al Dios viviente. Y esta noche quiero decirles, antes que se vayan del Yankee Stadium, que también tendrán que elegir, porque no hay terreno neutral con respecto a Jesucristo. Ustedes tendrán que elegir si van a servir al Dios vivo y verdadero, o si servirán a los dioses del materialismo y el secularismo y los demás dioses. Julio César, una vez coordinado por el emperador para disolver sus legiones en Galia, y él pensó: ¿pasamos este río que divide Galia e Italia, o me quedo aquí? Si no paso este río, ¿qué pasará? Será el comienzo de todas las desgracias, dijo él. Galia importa. Y luego iría. Y las abejas lo llevaron al río y se sentaron. Y en el lado italiano estaban listos para la batalla, listos para la guerra. Te digo que esta noche tendrás que tomar una decisión. Alejandro el Mando, él dijo que fue el gran conquistador porque era decisivo, no vacilaba. Y esta noche te voy a pedir que no dudes, sé decisivo, pero toma una decisión clara y acepta a Jesucristo como tu Señor, Salvador y Maestro. Solo caminar fue lo más grande que hizo Josué. No, él era un gran militar en esos tiempos. Y recuerdas, él condujo a los espías a la tierra prometida. Y Caleb hizo conforme a lo que debía hacer cuando condujeron a través del río Jordán con su comitiva la batalla de Jericó y derrotó las tribus hostiles de Canaán. Fue un hombre de lealtad y obediencia. Fue un hombre valiente en la fe y sobre todo fue un hombre de decisión y acción. Pero ahora la guerra había terminado y Josué descubrió que la gente planeaba irse a la idolatría. Y muchas veces los problemas de la paz son mayores que los problemas de la guerra. El gran pecado de América esta noche en la idolatría. El primer mandamiento dice: tú debes no tener otros dioses delante de mí. Y Dios dice que si quebrantas ese mandamiento, si quebrantas cualquiera de los 10 mandamientos, morirás. Y eso es pecado. La pecado significa transgresión, un quebrantamiento de la ley de Dios, un quebrantamiento de los 10 mandamientos, un incumplimiento de los estándares de Dios en el requisito de Dios. Y Dios dijo que todos hemos pecado, todos hemos quebrantado las leyes, y una de las leyes que cada persona en este estadio esta noche ha quebrantado es el primer mandamiento: no tendrás dioses delante de mí. Dices: bueno, tengo ningún Dios que haga con mis manos, o que salgo al patio trasero a mi casa, en mi apartamento, y adoro. Oh sí, pero tenemos a Dios americano, los dioses de la sensualidad, los dioses del secularismo, los dioses del materialismo. Tienen un diferente Dios, el Dios de la diversión, el Dios del materialismo, el secularismo rampantes en toda América esta noche. Y Dios dice que tendrás que tomar una decisión.
Dijo, si quieres continuar en tu vida, continuar en tus pecados, continuar en tu materialismo sin darle respeto a Dios, dijo adelante. Porque cuando Dios te creó, te dio una habilidad que no le dio a otra criatura. La habilidad que te dio de tomar decisiones, de vivir de cualquier modo que quieras. Y digo esto con reverencia. Dios no puede hacer nada al respecto. Te dijeron que tienes voluntad propia. Puedes elegir servir a Dios o rechazar a Dios. Puedes elegir servir a Dios si quieres, o puedes elegir servir a otros dioses si quieres. Tienes el derecho a elegir. Y miles de personas que escuchan mi voz esta noche han elegido a otro Dios, han elegido a los otros dioses de América. Te digo esta noche, el mensaje de la ley de Dios aquí al pueblo americano esta noche. Elige en este día quién vas a servir. Elige pronto. ¿De qué lado irás? Moisés dijo ante la gente de su época, y Josué dijo ante la gente de su época, y yo te digo que Cristo se para ante esta gente de esta época, le dice, debes elegir. Y el pueblo de Israel había ido a la idolatría, exteriormente eran seguidores de Dios, creían en Dios. Creo que la mayoría de los estadounidenses creen en el Dios. Recientemente se dice que el 99% del pueblo estadounidense cree en Dios, en el Dios supremo. Creen en Dios, pero eso no es suficiente. Creemos en Dios. No estamos en contra de Dios. No somos antagónicos. Simplemente no tenemos tiempo para Dios. Estamos muy ocupados, demasiado ocupados en ganar dinero, ocupados en demasiadas cosas, ocupados en la diversión, en tantas cosas de la vida, y no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para la lectura bíblica, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para asistir a la iglesia, no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Amigos, estas son las cosas de hoy. La Biblia enseña que tienes un cuerpo, ojos, oídos, nariz y las manos. Los pies de ese cuerpo tuyo pronto irá a la tumba. Cada latido del corazón que tienes está más cerca de la tumba, y cada uno de nosotros se dirige a la muerte, y tu cuerpo va a la tumba. Pero tú vas a vivir para siempre. Es tu alma, esa parte de ti, claramente, esa parte a ti llamada personalidad, vivirá para siempre. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Los resultados de tu idolatría, los resultados de tu pecado significan muerte espiritual, significan separación de Dios, significan destrucción. Y miles de personas esta noche están en el camino ancho que conduce a la destrucción. Y esta noche dirás, y como Moisés dijo y como Josué dijo, no podemos dejar de elegir, debemos servir a Dios y vivir para Él. Este es el mensaje de Dios esta noche a esta hermana audiencia, a la gente en el Yankee Stadium. Deben decidir, y ustedes deben decidir si quieren servir a otros dioses o si van a servir a la verdad, a Dios vivo. Y Josué dijo, no vaciles ahora, no dejes para mañana inmediatamente. Creo que esta reunión de esta noche no es por accidente. No hay ninguna organización que pudiéramos haber hecho que habría traído esta gran nube de gente. No hay hombre que podría haber traído esta gran nube de gente, miles de personas juntos. Creo que es el Espíritu de Dios usándonos a todos, trabajando juntos. Y no creo nada de lo que pasó aquí, ese accidente. Creo que esta noche estás aquí por una cita. Creo que esta noche es tu noche. El Dios Todopoderoso puede cambiar tu vida y puede que nunca vuelvas a tener otra oportunidad. Decisión como esta debes elegir entre el camino ancho que lleva a la destrucción o el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y cuando salgas de aquí, de esta noche, estarás caminando en una de dos direcciones. Josué dijo, independientemente de tu decisión, si soy el único en Israel, si soy el único que queda, en cuanto a mí y mi casa serviremos al Señor. Y digo esta noche, si no conozco mi propio corazón, si soy el único en Nueva York, pero gracias a Dios no estoy, hay miles y multiplicados en esta ciudad, y he dicho, no voy a servir a otro Dios,
yo voy a servir a la verdad, al Dios vivo. Y durante las últimas semanas hemos visto miles de personas en todos los ámbitos de la vida que se reunieron en grandes lugares como el maestro de Square Garden y llegaron a estar del lado del Señor, a recibir al Señor Jesucristo en sus corazones. La Biblia enseña que debemos tomar una decisión. Adán tenía que hacer una decisión. Cuando estuvo delante del árbol prohibido, Dios había creado a Adán y a Eva en su propia imagen. Dios los creó en amor. Y juntos habían caminado en el jardín del Edén, pero Dios estaba con ellos en amistad. Y hubo un muro que se destruyó ante Dios. Y el hombre, cuando el hombre se rebeló deliberadamente contra Dios, él desobedeció a Dios. Y cada hijo de Adán, desde ese día en adelante, desobedeció a Dios. Y todos somos pecadores por nacimiento, somos pecadores por elección, somos pecadores por omisión. Y ahora la Biblia enseña que Dios derramó tanto su amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esa cruz, Cristo murió y derramó su sangre para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y para que pudiéramos llegar a Dios, el hombre de nuevo. Pero debes elegir si eres y vas a servir a Cristo, si vas a dar tu vida a Cristo o si vas a servir a tus propios dioses, a los dioses de tu propia creación, a los dioses de tus propios ojos. El joven rico tuvo que elegir, Moisés tenía que elegir, y cuando Moisés escogió, cuando Moisés hizo su elección, la Escritura dice estas palabras: por la fe Moisés, cuando llegó a la edad que solía ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogió antes sufrir la aflicción del pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas en lo propio de Cristo que los tesoros que Egipto ofrecía. Él tuvo que elegir por una recompensa. Por la fe abandonó Egipto, no temiendo la ira del rey, pero soportó. Y tomó su elección como si hubiera el invisible. Sí debemos elegir entre dos caminos, la mira como Moisés y como Josué. En Proverbios 14 dice, la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Hay mucha gente que viene a mí, me dice: doctor Graham, estoy siguiendo mi conciencia. Eso no es suficiente, eso no te llevará al cielo, no es suficiente. La Biblia dice que no. La Biblia habla de un país muerto. La Biblia habla de un país chamuscado. La Biblia habla de nuestra conciencia dura. Tu conciencia ya no es guía segura. Cuando has cometido un pecado tras otro y has sido conforme a tu conciencia, ya no te puedes guiar con tu conciencia. Tu conciencia te puede llevar al infierno, porque tu conciencia ya no es una guía y estándar. Luego hay otras personas que dicen: bueno, si soy sincero, no es suficiente. No, la sinceridad por su propia no te llevará al cielo. Creo que te hablé anoche de un hombre que agarró la pelota de fútbol, el Roswell del 5, y caminó 90 yardas y lo taclearon porque iba en contra de su propio equipo. Y he visto en mi vida que muchas veces puede ir por el camino equivocado. Es imposible ser sincero, sí, y estar equivocado. Hay otros que dicen: bueno, realmente lo he hecho muchas cosas buenas, soy una gran persona, vivo una buena vida. Eso no es suficiente. He tratado con mi propio egoísmo, no es suficiente. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No puedes reformar tu camino al cielo, no puedes realizar tu camino al cielo, no puedes organizar tu camino al cielo, no puedes trabajar por tu camino al cielo. No hay nada que puedas hacer por la salvación de tu alma, excepto una cosa, y es el hecho de que Cristo murió y resucitó, y debe venir y arrepentirte de tus pecados y recibirlo como y Salvador. La Biblia dice que tienes que elegir entre dos maestros. Cristo lo dejó muy claro cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores. O aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y el mamón. De Jesús exige que elijas entre el alma que te sirve a ti mismo o a Cristo.
Es una lección de carácter urgente y definitiva. Debes hacer una lección si vas a ir al cielo y tus pecados serán perdonados, si vas a tener una vida plena aquí, si vas a tener paz y gozo aquí inmediato, todos los problemas y todas las dificultades, y vas a tener paz y gozo y estabilidad. Si la vida va a ser todo mejor, porque vas a estar seguro en tu alma que vas a ir al cielo. Entonces debes hacer una elección clara por recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yahvé Jesús dijo que no puedes venir en pos de mí si antes no estás dispuesto a negarte a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiso decir? Quiere decir que crucificas el ego, ese egoísmo que se enciende en tu interior, que va a ser crucificado, y luego tenemos que tomar la cruz. ¿Qué significa esto? No significa que tomas una cruz hermosa que ves alrededor de tu cuello, la persona. Eso significa que tomas el lugar de ejecución, que tomas tu lugar del lado de Cristo, donde quiera que estés en la plataforma, y lo impopular en lo popular. Debes tomar la decisión de negarte a tus propios deseos y placeres y testificar de Jesucristo, aunque no seas popular. Significa volverse y trabajar, volver donde quieras que estés y vivir para Cristo. No tenemos miles de personas en Estados Unidos que van a la iglesia los domingos y tienen un pequeño velo en la cabeza, se sientan en el banco y tienen una sonrisa santa, y tan pronto como se van del servicio, se van a la casa y toman los cuernos y comienzan a creer y a hacer cosas malas, y se enojan y tienen prejuicios y tienen orgullo, tienen celos y tienen todas esas cosas malas. Jesús habló de estas personas que me sirven con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y son miles de personas que sirven a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de. Son como aquellas personas que mienten y creen a la vez, y les digo que no solo tienen que creer, sino deben vivir para Él. Y cuando vives para Él, el Espíritu Santo te da la fuerza, el poder para escuchar. Puedo escuchar a muchos de ustedes decir que no pueden hacerlo, no tienen la apuesta y no pueden vivir la vida cristiana. Lo ha intentado y no pueden. Por supuesto que no puedes. No hay ninguno en esta multitud que pueda vivir la vida cristiana esta noche con sus propias fuerzas, pero el Espíritu Santo vendrá a tu vida y te dará la fuerza de vivir para Él, te da el poder. El resultado es la dinámica para vivir la vida cristiana. La Biblia dice que te conviertes en una nueva creación, una nueva naturaleza moral, te conviertes en una nueva criatura, te conviertes en una persona que le gusta rendirse a Cristo y pasa con gozo, y hay paz en tu alma y en tu corazón. Tienes estabilidad y te da fuerza y una nueva dinámica, y tienes una nueva naturaleza moral. Tienes seguridad de que si vas a morir y das al cielo, la Biblia dice estas cosas te he escrito para que creas el nombre del Hijo de Dios, y para que sepáis que teníais vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sí, la Biblia enseña que tenéis que elegir entre dos destinos, el cielo o el infierno. Mucha gente me pregunta si lo hago. ¿Tú crees en el cielo? Yo ciertamente lo creo. La Biblia enseña, y creo que ciertamente hay un infierno. La Biblia le enseña, y es un infierno, y es la separación entre Dios y el hombre. Y la Biblia le enseña, y cualquier persona que muere fuera de Cristo está separado de Dios. Y yo te advierto que es para la eternidad. Esa es la razón por la que debes elegir. Debes elegir a Dios y a Cristo. Debe dar tu vida a Cristo para que puedas vivirla aquí y para que puedas ir al cielo. Y luego te lo dejaré bien claro. Dijo que la elección es una elección que tienes que hacer tú mismo. Dijo que es una elección por mí. Por mi casa serviremos al Señor. Sabía que podía elegir por las tribus de Israel. Sabía que no podía elegir por nadie más. Tu padre no puede elegir por ti. Tus padres no pueden elegir, porque esta noche tu mujer no puede elegir por ti. Tu marido no puede elegir por tus hijos. No puedes elegir. Tienes que elegir tú mismo. Es una decisión tuya, cada uno de ustedes individualmente. El hombre es un ser social, sin embargo, hay un santuario interior de entre nosotros mismos,
Donde podemos elegir, debemos tener compañerismo con Dios y con la gente, pero hay una decisión solitaria que debe ser dada y solo esa persona. Ante la arena estás peleando una batalla solo esta noche, decidiendo si vas a vivir para el egoísmo y para ti mismo, o si vas a dar tu vida a Cristo y vivir para Él. Pero debes tomar la decisión, debes tomarla. Nadie puede hacerlo por ti solo. Si te sientas o te paras en tu lugar esta noche, es una decisión que tienes que hacer. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu elección? El pueblo de Israel y Moisés pasaron junto al lado. El pueblo de Israel dijeron: nosotros elegiremos al Señor. Yo te pregunto, pueblo de América, ¿elegirán al Señor esta noche? ¿Elegirán al Señor ahora? Quiero advertirles algo. La elección implica un precio muy alto. Puede costarles el trabajo. Hay algunas personas que puede costar dinero, porque si estás ganando $1 deshonesto, tendrás que renunciar. Conozco nombres que me dijo la semana pasada que se convirtió en el Madison Square Garden de la segunda semana, y él dijo, la forma en que dijo la semana pasada: perdí $20 o $10,000 en un trato porque tenía un poco de turbio en negocios. Pero dijo: antes de mi colección que lo haría, he hecho. Puede costarle algo a usted esta noche, si te costará tus pecados. Aunque Dios quita lo que trae, y paz y gozo te da. No es fácil ser cristiano. No es fácil, eso es claro. No es fácil ser cristiano. No es fácil estar en Estados Unidos y llamarnos cristianos. Pero les digo que no es fácil ser cristiano. No es fácil leer tu Biblia todos los días. Muchas veces no es fácil pasar tiempo en oración cada día. La vida cristiana requiere muchas veces sacrificio. No es fácil ir a la iglesia, pero la vida cristiana lo requiere. No es fácil decir no a las tentaciones. No es fácil defender el derecho moral. No es fácil amar a personas que no queremos. La vida cristiana no es fácil, es difícil, porque cortas con toda la tendencia pecaminosa muchas veces para defender lo que es correcto, y la verdad y la honestidad le cuesta la cabeza a Pablo, le costó la cabeza, la vida a todos los apóstoles. Defender a Cristo, la verdad, sufrimos miles de veces. Te pregunto esta noche, ¿has sufrido por Cristo? Quiero decirte que no vengas a Jesucristo a menos que estés dispuesto a negarte a ti mismo y tomar la cruz. No vengas a Cristo a menos que estés dispuesto a sufrir lo necesario para seguirlo. Jesús enmienda la cruz y exige que lleves la cruz. ¿Estás dispuesto esta noche? ¿Estás dispuesto esta noche a cambiar? Dios mío, ¿estás dispuesto a pagar el precio de arrepentimiento del pecado? Dilo bien, Billy. El arrepentimiento significa pecado. Entonces debes dejar el pecado. Estás en contra de Dios y sigues pecando. Debes renunciar a tu pecado. Renunciar a tu pecado no significa otra cosa. Significa que debes venir por fe a Cristo como tu Señor y Salvador. Debes venir al pie de la cruz y por un acto de tu voluntad de elegir a Cristo, decidirlo, recibirlo, y te da una nueva vida, y me rendiré a ella. Lo recibiré como mi Señor y Salvador y Maestro. Entonces, por último, Josué indicó que no podía haber demora. La elección es urgente. La demora hace la decisión más difícil. Y algunos de ustedes dirán: bueno, yo no soy el que debo elegir esta noche. No voy a dar esa lección ni mi vida a Cristo esta noche. Voy a esperar. La decisión esa, indecisión misma, es una elección. El tiempo de decir al hombre es ahora. Decide si debes elegir entre un boleto y debes elegir ahora mismo. Mañana puede ser demasiado tarde. En cuanto a ti, en la Gran Bretaña un día estaba predicando y el tiempo de la negación es ahora. Algunos de ustedes pueden esperar más allá del tiempo en que el Espíritu de Dios les habla. Porque mira, no puedes venir a Cristo en cualquier momento. Solo puedes venir cuando el Espíritu de Dios te está trayendo para que le sigas y te hable. El Espíritu de Dios está hablando esta noche. El Espíritu de Dios está hablando a miles de esta noche. Es el único momento en que puedes venir a Cristo, cuando el Espíritu de Dios
te acerca y al final no lo dudes, no esperes. Quizás nunca más tengas otra oportunidad de encontrar el reino de Dios. Quizás nunca estés tan cerca con Cristo. Es posible que nunca vuelvas a tener una oportunidad como hay ahorita. Millones de personas han orado en cientos de idiomas en todo el mundo por esta reunión. Dios está hablando, te está hablando. Necesitas a Dios en tu hogar, necesitas a Dios en tu trabajo, necesitas a Cristo. Es tu alma en tu propia vida. Te digo esta noche, dale tu vida, arrodíllate a Cristo y di como Josué: en cuanto a mí y a mi casa, elegiremos al Señor. La Biblia dice: ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día de tu salvación en Cristo ahora. El ciego Bartimeo nunca había tenido los ojos abiertos. Si no hubiera invocado a Jesús cuando Jesús pasaba junto al ladrón en la cruz, tomó la cabeza y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo: hoy estarás conmigo. Dice el bien: Billy, ¿qué debo hacer? ¿Qué tienes que hacer esta noche? ¿Qué tienes que hacer? Esa es tu pregunta. Debes rendir tu vida a Cristo y aceptarlo. Decídete que a partir de este día vas a vivir para Él. El camino escarpiado y golpeado por los acantilados del oeste de Escocia. Nuestro hombre una vez estaba recogiendo huevos y venían allí, anidaban las águilas que habían dejado caer de lo alto, y el acantilado era una cuerda. Y él, con una sonrisa, por un momento subió y descuidó y dejó caer la cuerda. Se resbaló de manos. Sabía que el primer balanceo de había hecho su única oportunidad, y con las fuerzas de su cuerpo en mente saltó por la cuerda, la agarró y se salvó. Josué dijo: debes elegir este día. Debes elegir en este día América. ¿A quién servirás este día? Donde quiera que estés escuchando, ¿a quién servirá? Vendrás del lado de Dios, recibirás a Cristo, lo harás. Usted terminará viviendo a partir de esta noche por Cristo. Comenzará a leer su Biblia, pasará el tiempo, los días en oración, en comunión con Dios. Vivirá una vida cristiana disciplinada. Dependerá de Cristo cada vez que lo necesite y requiera ir a la iglesia mañana. En 2 de los últimos 3 años, el premio de la Academia de Hollywood a la mejor película fue otorgado a películas británicas. Trataban de 2 hombres. Uno se llamaba Eric Liddell y el otro se llamaba Gandhi. Ambos tuvieron la fuerza y el coraje bajo presión de decir que no a sí mismos. Se autodisciplinaron, y esta noche quiero tomar como texto la primera carta a los Corintios, capítulo 10, comenzando con el versículo 12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Oigan esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no provenga del género humano. Todos se enfrentan a la misma tentación en algún momento de su vida, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que vosotros podéis resistir, y con la tentación también dará la forma de escapar. De todas las tentaciones de las que han sido víctimas, hay una forma de escapar, y Dios te la provee si conoces a Cristo. Esas 2 películas tuvieron un gran impacto en el mundo. La de 1982 se llamó Carrozas de Fuego, la historia de Eric Liddell, un joven que dijo no a sí mismo y sí a Cristo. Él sorprendió al mundo entero porque se rehusó a correr en domingo en 1924, en París, en los Olímpicos. Todos saben que le dijo no hasta el príncipe de Gales, quien le pidió que corriera porque era el hombre más veloz de todo el mundo en los 100 metros. Pero él dijo que no, porque iba a ser en domingo, y eso estaba en contra de sus convicciones bíblicas. Hace poco se conmemoró el aniversario de la maravillosa victoria de Eric Liddell, porque él corrió los 400 metros en los cuales nadie pensó que tenía oportunidad, y los ganó. E hicieron una gran película de su vida. Lo que mucha gente no sabe es que Eric Liddell
tuvo una vida más grandiosa después de esto, porque cuando se graduó de la Universidad de Edimburgo, cuando se fue, la estación de ferrocarril estaba llena de estudiantes y también de profesores que aclamaban el poder del nombre de Jesús, porque Eric Liddell fue a China como misionero. Fue capturado por los japoneses durante la guerra y murió en un campo de concentración japonés. Pero en ese campo de concentración fue la alegría, fue la emoción de todos esos prisioneros al predicarles, al cantarles y al servirles. Entiendo que hay otra película en preparación sobre su vida y sus experiencias, porque estaba dispuesto a decir no. Muchos se enteraron de él porque dijo no a aquellos que trataron de que rompiera con sus convicciones cristianas en ese periodo. Me recuerda a William Booth, hace un poco más de 100 años, quien fundó el Ejército de Salvación. Él se había convertido en pastor y fue a los barrios bajos de Londres, a los barrios más necesitados, a trabajar con la gente pobre y formó un grupo denominado la Banda Aleluya. Se paraba en las esquinas, iba de visita a las cárceles. A algunos líderes religiosos de esa época no les gustó. Así que entonces lo llamaron ante una conferencia de líderes y le dijeron: William Booth, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Él estaba de pie, seguro ante todos los miembros de la asamblea. ¿Qué podía decir? Catherine, quien se volvió tan famosa como él, su esposa, estaba en el balcón y agitó un velo y gritó con fuerza: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no. Y nació el Ejército de Salvación. Quiero que sepan que hay muchas historias en la Biblia sobre gente joven que dijo no y cambió la historia. La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente nunca han oído hablar. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Piensen en todo el petróleo que tenía, pero no lo sabía. Era uno de los monarcas más ricos que jamás haya vivido y dio un gran banquete que duró varios días. Al final, en su ebrio estupor, le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos al negarse. Vasti no aceptó. Ella dijo: no estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos. Él envió un segundo mensaje que consistía en amenazarla con que ya no sería más la reina y que perdería todos sus bienes y lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta: no, y cambió la historia. Ella fue depuesta como reina. Se perdió en la historia, pero gracias a ella, Esther se convirtió en reina y el pueblo judío fue salvado. Hasta este día, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer dijo no y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío, porque había un hombre como Hitler que era primer ministro de su país, Alemania, y estaba dispuesto a exterminar y matar a los judíos. La Biblia tiene mucho que decir sobre la sensualidad, la lascivia y la indecencia. La palabra lascivia significa la tendencia a incitar deseos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice: abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con tu alma y con tu espíritu. La Biblia dice: abstente de ellos, aléjate de ellos. También la Biblia utiliza otra palabra. Estas son las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ruborizarse. Han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. En Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y dijo: vayan, disfruten de toda la sensualidad y la lascivia que quieran. Yo no los voy a molestar, aún no, pero estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta, insensible y sus corazones endurecidos. Aún así, les habla el Espíritu de Dios, pero ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven. Y es importante llegar a Dios ahora, aun si el Espíritu de Dios solo te susurra: entrega tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia esté muerta y ya no puedas escuchar hablar a Dios. Vasti dijo que no. Entonces, Vasti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Ella dijo: la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche a aquellas cosas que están mal? A la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. Disciplinarás tu cuerpo. ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Otro joven fue Daniel, y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey, ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y llevado a 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia, a muchos kilómetros, más de 2.000 kilómetros de su propia casa, sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos, que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el periodo de entrenamiento les ofrecieron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedas imaginar. Era la corte de Nabucodonosor, pero Daniel dijo: no, no quiero el vino del rey y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tenía una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso, pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta, insensible y sus corazones endurecidos. Aún así, les habla el Espíritu de Dios, pero ellos no escuchan.
Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven. Y es importante llegar a Dios ahora, aun si el Espíritu de Dios solo te susurra: entrega tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia esté muerta y ya no puedas escuchar hablar a Dios. Vasti dijo que no. Entonces, Vasti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Ella dijo: la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche a aquellas cosas que están mal? A la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. ¿Disciplinarás tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Otro joven fue Daniel. Y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y llevado a 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia, a muchos kilómetros, más de 2.000 kilómetros de su propia casa, sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos, que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el periodo de entrenamiento les ofrecieron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedas imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo: no quiero el vino del rey y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tenía una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso, pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Nos corrompemos al comer en exceso, al beber mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor o yendo al cine. También en Lucas, Jesús dice en el capítulo 21: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y el apóstol Pablo dijo: no hagas provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro dijo: en tiempos pasados anduvimos en lascivias, concupiscencias, embriagueces, disipaciones y toda clase de cosas abominables. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos. Hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y había otro hombre joven que se llamaba José, y fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar. Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y bien parecido, y en el Génesis, en el capítulo 39, si quieren leer la historia, se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa y administraba los asuntos de su amo. Ella vio a este joven
que era bien parecido, fuerte y viril, que caminaba por la casa y el jardín, y lo deseó con pasión. Ella le dijo: ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo: no. Dijo: no puedo desobedecer a mi señor, quien me ha confiado todo en la casa, para dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Él estaba lejos de su casa, en Egipto. ¿Quién se enteraría? Dijo no. Y cuando él dijo no por última vez, cuando ella lo forzó para llevarlo a la cama, él dejó todas sus ropas y ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir: él trató de violarme, lo cual no era verdad. Pero ella dijo eso, y el señor Potifar lo llevó a prisión. Muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión y cómo, a través de una serie de circunstancias, él también se convirtió en el primer ministro de Egipto y reinó en Egipto como faraón. Dios lo observaba y lo promovió porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero el sexo no es pecado. Nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo, pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio cristiano. Son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: mantente puro. ¿Cómo puedes mantenerte puro en un mundo como el de hoy? ¿Cómo mantenerte puro al ver las películas? ¿Cómo mantenerte puro al ver las noticias? ¿Cómo mantenerte puro ante todas estas tentaciones? No puedes, no hay manera, excepto una. Si Cristo está en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte. Él proveerá la forma de escapar. Entrega tu vida a Cristo esta noche y deja que Él tome control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él mande en esa área de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu sexualidad. Que Él sea el Señor de tu sexualidad también. Hubo otro joven de nombre Moisés. A menudo pensamos en Moisés como un hombre viejo y con barba, pero fue en su juventud cuando Moisés tomó la decisión que lo llevó a la grandeza, porque las Escrituras dicen que por la fe Moisés, siendo ya mayor de edad, tal vez tenía entre 17 o 18 años, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Eligió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Desde que estaba en Egipto, hijo de la hija de Faraón, heredero del trono de Egipto, posiblemente sería el próximo faraón, pero él eligió porque sabía que su pueblo, los israelitas, eran esclavos de los egipcios. Él tuvo que elegir en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que se le ofrecía, y le dijo no al faraón: no estoy dispuesto a ser tu hijo, escojo sufrir y morir con mi pueblo y servir al verdadero Dios viviente. Y eso es exactamente lo que hizo. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de la historia. Él dijo no antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Ahora bien, hay una diferencia entre el placer y la alegría. Aquel que ama el placer será un pobre hombre, dice la Biblia. Y la Biblia dice sobre un hombre: entregué mi corazón al placer, a la locura, pero esto causó la aflicción del espíritu. Porque la que se entrega a los placeres está viviendo, aunque está muerta, amantes de los placeres más que de Dios. La Biblia dice que hay personas que aman más el placer que a Dios. ¿De qué clase es usted? ¿Ama a Dios más de lo que ama el placer pecaminoso? No estoy hablando de los deportes y todas esas maravillosas cosas que tenemos. Hablo de los placeres pecaminosos. La alegría es provocada por el Espíritu Santo. Hay cientos de escrituras que hablan de la alegría. Usted puede tener alegría sin tener ningún placer, porque la alegría es profunda. El ángel le dijo a María en esa primera noche: no temas,
porque traigo noticias de gran alegría para todo el mundo. Y aún en el sufrimiento, cuando vienes a Cristo, Dios no se lleva el sufrimiento, los problemas y las dificultades de tu vida. No se lleva nada. Él no promete que si estás sin trabajo, te conseguirá un empleo si aceptas a Cristo esta noche. Él promete que te dará gracia, fuerza y alegría en tus circunstancias. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, cuando por mí los hombres os odien y os persigan, Él dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Habrá sufrimiento. Dijo: si no estás dispuesto a levantar la cruz y negarte a ti mismo, no puedes ser mi seguidor. Moisés escogió la profunda alegría de seguir a Dios antes que a los placeres de Egipto. ¿Cuál seguirías tú? ¿Cuál sería tu elección hoy? Y entonces, el último es Jesús. Fue tentado en todos los aspectos igual que nosotros, aunque sin pecado. ¿Quiere decirme que Jesús fue tentado a mentir? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a desear? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a ir con alguna mujer? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a robar? Sí. Él fue tentado en todas las formas al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo fue que superó la tentación? La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo y en muchos otros lugares, pero solo tomaré ese. Satanás vino a él cuando estaba cansado, hambriento y sediento, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero noten que trató de introducir dudas en la mente de Jesús sobre quién era. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él era el Hijo nacido de una virgen, que fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios, y aún hoy está vivo. Pero Satanás puso una duda en su mente. Jesús estaba débil, estaba cansado como hombre. No se enfrentaba al tentador como Hijo de Dios, sino como hombre. Y él siempre contestaba citando la Escritura. Es por eso que queremos que memoricen la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que hay algo más importante que la comida, el sexo y las cosas materiales, tu vida espiritual. Entonces el tentador dijo: si eres hijo de Dios, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y ellos te sostendrán en sus manos. Y Jesús volvió a contestar: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y después Satanás lo llevó a lo alto de un monte, le mostró todo el futuro del mundo y todos los reinos en su inmensidad, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares y me reconocieres. Le daré todos los reinos de ahora en más. Y Jesús no dudaba de la gran habilidad del tentador para hacerlo. Satanás puede darte cualquier cosa. Algunos de ustedes están vendiendo sus almas por nada, solo por nada. A Jesús se le ofreció el mundo entero, pero él sabía muy bien que ante él estaba la cruz, y que la única forma de salvación para el mundo era la cruz. Y si hubiese obedecido al tentador, tú y yo no hubiésemos tenido la oportunidad de ser salvados. Jesús hubiese tomado otro camino y nosotros hubiésemos estado perdidos. Pero Jesús, en lugar de aceptar, se remitió a la palabra de Dios. Satanás le ofreció todos los reinos y Cristo se basó en las Escrituras. Así que dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces Satanás lo dejó. Vinieron los ángeles y le ayudaron. Noten cómo enfrentó Jesús al tentador en el momento preciso de la tentación. En primer lugar, citó las Escrituras. En segundo lugar, se llenó del Espíritu Santo. Y en tercero, siguió la voluntad de Dios.
¿Estás dispuesto a decir que no a las tentaciones del tentador? ¿Lo estás? Piénsalo. ¿Estás dispuesto a decir que sí a la declaración de Cristo de que Él es el Hijo de Dios y que quieres que entre en tu corazón y perdone tus pecados? ¿Quieres saberlo? Ya sé que muchos de ustedes han sido bautizados y confirmados. La mayoría son miembros de alguna iglesia o se identifican con ella. Van a la iglesia 2 o 3 veces por año. No sé si lo hacen o no, pero estoy seguro que muchos lo hacen, pero no están seguros. No podrían decir esta noche: mis pecados han sido perdonados, sé que voy a ir al cielo. Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados esta noche gracias a la cruz. Dios está dispuesto a decirte: te perdono, porque Él te ama y Dios está interesado en ti como si fueras la única persona en el mundo. Y puedes recibirlo esta noche. Tú dices: ¿qué debo hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar. Cambiar lo que piensas, cambiar tu forma de vivir. Significa dejar que Jesús se acerque. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No podrás cambiar solo, pero Él te ayudará a cambiar. Esto no significa que te volverás perfecto. Significa que darás la vuelta y comenzarás en una nueva dirección. Y Él estará allí contigo para ayudarte mientras vives para Cristo. Fallarás y cometerás muchos errores. No serás perfecto, pero Cristo estará contigo si estás dispuesto a arrepentirte. Tú le dices a Dios: he pecado y lo lamento, y estoy dispuesto a cambiar. Luego, la segunda cosa es que por fe lo recibas. Recuerden que Cliff dijo hace un momento: no puedes pensar tu camino todo el camino. Hay ciertas cosas que podrás superar con el pensamiento, pero hay muchas cosas al principio que no. Vienes como un niño y dices: Señor, no entiendo todo esto, pero te recibo en mi corazón hoy por fe. Por la fe. Es algo por la fe y no por obras. No deben olvidarlo. Por gracia sois salvos. Y luego, la tercera cosa que estás dispuesto a decir es: voy a seguirlo y a servirle lo mejor que pueda. En nuestra reunión en Bristol hace poco, había un muchacho de 17 años que tenía una clase de manejo esa noche y le pidió a su instructor que lo dejara en Ashton Gate, el estadio. Y en esa gran muchedumbre localizó a su familia, que tenía boletos para entrar, y ante la invitación, él y su hermana hicieron lo que les voy a pedir que hagan hoy. Se pararon frente a la plataforma para demostrar que le estaban dando sus vidas a Cristo. Una semana después, este joven, el muchacho de 17 años, murió, luego de que un túnel se derrumbara sobre él en la playa. Tal vez vieron en el periódico. Él le dijo sí a Cristo sin saber que dentro de unos días estaría en el cielo. Y lo veremos en el cielo. Y saben ustedes, si eso les pasara esta noche, ¿a dónde irían? Asegúrense de saberlo antes de irse. Voy a pedirles que dejen sus asientos ahora, cientos, tal vez miles de ustedes, y que vengan y se paren en este campo en silencio y con reverencia y digan al venir: quiero arrepentirme de mis pecados, quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero saber que mis pecados han sido perdonados, quiero saber que iré al cielo, quiero una nueva vida. Ustedes dirán: bueno, Billy, ¿por qué los pides que vengan en público? Porque en público. Porque a todas las personas que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, las llamó en público. Él dijo: no te voy a reconocer ante mi Padre que está en los cielos si tú, por tu parte, no me reconoces aquí en la tierra ante los hombres. Jesús murió en público por vosotros, desnudo y sangrante ante la multitud que deliraba. Murió por vosotros. De seguro podrás acercarte a este hermoso campo esta noche y declararte para Cristo. No solo los jóvenes pueden tener 70 u 80 años de edad y Dios les ha hablado esta noche. Levántense y vengan.
Vamos a esperarlos.